Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Everardo Granda y el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad número 3, espacios vectoriales, de la unidad de aprendizaje álgebra lineal. Cabe mencionar que esta unidad se deriva de, como se había comentado en un inicio en el semestre, del concepto de vector. Las propiedades que aplican en esencia para los vectores también van a aplicar para las matrices, que al final de cuentas son arreglos o conjuntos de vectores. Enseguida vamos a ver lo que es espacio vectorial y las propiedades básicas de este espacio. Recordemos primero que, bueno, todo vector en el plano cartesiano en dos dimensiones, bueno, se define como un punto inicial y un punto final que, bueno, tiene una magnitud, es decir, el tamaño del vector, y una dirección. Este punto final, suponiendo que el punto de inicio se encuentra en el origen, está formado por las coordenadas x, y. Estas coordenadas y por lo tanto este vector se pueden representar de dos maneras. Como un vector columna, en el cual bueno, las componentes se encuentran de manera vertical, o como un vector renglón, en el cual las componentes se encuentran de manera horizontal. Con un vector básicamente se pueden hacer dos operaciones básicas. La primera de ellas es la suma vectorial. En la suma vectorial, si se tienen dos vectores, utilizando el método del paralelogramo, nosotros podemos encontrar la suma de esos dos vectores si proyectamos cada uno de ellos sobre el lado opuesto del paralelogramo, siempre obviamente tomando como referencia la punta de la flecha. En este caso aquí vemos los vectores u y b que se suman para dar lugar a este nuevo vector. Es importante notar que bueno, si las componentes del primer vector u son las coordenadas u1, u2 y las componentes del vector b son las coordenadas b1, b2, entonces las componentes o las coordenadas del nuevo vector van a ser la suma de las componentes individuales de cada vector. La segunda operación básica es la multiplicación por un escalar. En este caso, si tenemos el vector b y lo multiplicamos por un escalar c de magnitud positiva, es decir, mayor que 0, entonces el nuevo vector simplemente será precisamente una escala de ese multiplicador. En este caso, bueno, si es mayor que 0, bueno, este vector crecerá. Si es menor que 0, se cambiará de dirección o de sentido. Bueno, la noción de espacio vectorial de vector en dos dimensiones pues ha sido vista básicamente en cursos de física pues a lo largo de estos semestres y bueno, también seguramente en preparatoria. Sin embargo, en realidad el concepto de vector como tal se ha venido manejando pues ya desde hace tiempo. De hecho, nos lo enseñaron como la recta numérica. La recta numérica pues es un vector que se representa o son vectores que se representan en una sola dimensión. Si recordamos, bueno, aquí tenemos algunos enteros y bueno, pues si tenemos en la recta numérica un vector, digamos que se llame v de magnitud 2 y a este vector le queremos sumar un vector, llamémosle w, de magnitud 1, pues cuál será la magnitud al final de cabo de un nuevo vector en esa misma espacio unidimensional. Bueno, pues la magnitud de ese nuevo vector pues es la suma obviamente de 2 más 1, que sería un nuevo vector, llamémosle z, y su magnitud será 3. Algebraicamente, bueno, estos vectores se puede representar como, bueno, el vector b con una sola componente, que es el 2, el vector w con una sola componente, que es 1, y el vector z, que sería la suma de los vectores v y w, pues obviamente serían la suma de 2 más 1. Y bueno, este nuevo vector evidentemente tendría una única componente. Entonces básicamente desde que estamos trabajando con la recta numérica, ya estamos trabajando también con vectores.
Si se hace para dos dimensiones, bueno, pues ¿qué es lo que se puede tener? Pues ahora ya no tenemos una recta, ya tenemos un plano. Y ese plano, bueno, pues que se haya llamado plano cartesiano. Aquí tenemos ahora dos ejes, X y Y. Y bueno, si tenemos un vector en este plano, vamos a suponer con coordenadas 3,2, y a este vector le queremos sumar un nuevo vector, digamos este que está aquí, con coordenadas 2,0, pues ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si vemos el método que vimos en la diapositiva anterior del paralelogramo, pues basta con trazar o proyectar este vector en la punta de este, ¿no? Y el nuevo vector, pues obviamente ya va a ser el que parta desde el origen hasta esta intersección. ¿Cuáles serían las coordenadas de este nuevo vector? Pues si vemos lo que se vio en la diapositiva anterior, serían las sumas de, obviamente, de las x, que sería 5, y de las y, que sería 2. Entonces el nuevo vector, si les ponemos los mismos nombres, este es v, este es w y este es z, pues aquí en este caso en dos dimensiones, el vector b lo voy a manejar como vectores columna, para que de aquí en adelante lo manejemos de esa manera. Estaría conformado por las coordenadas 3, 2, mientras que el vector w se denotaría por las coordenadas 2, 0. Entonces en este sentido, el nuevo vector z, que sería la suma de los dos vectores, pues obviamente sería la suma de esto, que ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Y que son básicamente operaciones con matrices. Recordemos aquí en operaciones con matrices, pues son la suma de elemento a elemento, de tal manera que las componentes de z serían 5 y 2. Entonces en este punto tenemos la representación gráfica, mientras que en este punto tenemos la representación algebraica. En este estamos hablando de vectores en una dimensión, mientras que en este caso estamos hablando de vectores en dos dimensiones. Muy bien. En cuanto al concepto de multiplicación por un escalar, bueno, pues el razonamiento es muy similar. Si tenemos en un espacio de una sola dimensión, pues un vector, vamos a suponer que sea el vector b de magnitud 2, y bueno, queremos multiplicarlo por un escalar, digamos 3. Bueno, pues el nuevo vector, el vector resultante, pues simplemente sería la multiplicación de 2 por 3, es decir, que el nuevo vector pues va a tener en ese espacio unidimensional una magnitud de 6. Es decir, si lo representamos, bueno, este es el vector z, pues el vector z sería c por b, donde c es el escalar. En este caso tendríamos 3 por la magnitud del vector, es decir, 2, y pues la magnitud de z sería 6. Pasa exactamente lo mismo si lo hacemos para un espacio bidimensional. Un espacio ahora, bueno, recordemos, en dos dimensiones. Bueno, aquí tenemos las dos coordenadas, x y y. Y si nosotros tuviéramos un vector, bueno, pues digamos aquí con coordenadas 3,3 y lo queremos multiplicar por un escalar c igual a 2, bueno, pues ¿qué nos va a resultar? Pues cada una de estas componentes las tendremos que multiplicar y el nuevo vector tendría componentes 6,6. Es decir, cada una de las componentes multiplicadas por ese escalar. Algebraicamente, bueno, pues esto sería denotado, si se llama igual, denotado de la misma manera, pero ahora estamos hablando de que se vale 2 y de que el vector tiene coordenadas 3 y 3, representándose como un vector columna. El nuevo vector, bueno, pues obviamente sería con componentes 6, 6.
Ok. Bueno, de manera similar nosotros podemos continuar, pues obviamente para mayor número de dimensiones. Ahora, en este caso nosotros tenemos, por ejemplo, en un espacio en 3 dimensiones. Es un espacio tridimensional. Evidentemente, bueno, aquí ya la situación es un poco diferente porque nuestro proyector, nuestra pantalla es en 2 dimensiones y lo que estamos viendo aquí es una proyección, una representación de un dibujo de 3 dimensiones en 2 dimensiones. Y entonces, bueno, aquí ahora ya hay ejes diferentes. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos también el eje y por acá arriba está el eje Z. Esos son los 3 ejes. Y nuestros vectores, aquí tenemos al vector U, por ejemplo, cuyas coordenadas serían -1, 0, 1. Pero aplica exactamente lo mismo, aplican las mismas propiedades. Si multiplicamos a este vector por un escalar, bueno, el nuevo vector, aquí sería 2u, es este que está acá arriba, pues simplemente sería cada una de las coordenadas de u multiplicarlas por ese escalar 2. Y las coordenadas del nuevo vector, que son estas, serían -2, 0 y 2. Esto aplica para la operación también de suma. Aquí tenemos, bueno, este que está aquí, en este lado es el vector v. Y por ejemplo aquí estamos haciendo la suma de u con v. Cada una de las componentes, tanto de u como de v, se suman, es decir, sumamos el 2 con el -1 de u y tenemos la coordenada en x del nuevo vector como 1. Y así con las demás, ¿sí? Siendo -1 con 0, pues nos da -1 y 5 con 1 sumados nos da 6. Entonces, todas las propiedades que aplican para una dimensión, para 2 dimensiones, también se pueden hacer para 3 dimensiones. Eh, Haciendo un ejemplo algebraico, si nosotros quisiéramos representar la multiplicación por un escalar de ese vector u, pues aquí teníamos u cuyas coordenadas como vector columna serían -1, 0 y 1, y ese escalar vale 2, pues entonces la multiplicación de 2 por u, pues obviamente me va a quedar como -2, 0 y 2. ¿Sí? Es decir, cada una de las componentes multiplicadas por el mismo escalar. Sería exactamente el mismo razonamiento para la suma. Muy bien, bueno, pues entonces ya vimos que lo que aplica para una dimensión, aplica para 2 dimensiones, aplica para 3 dimensiones. Bueno, pues precisamente de aquí es donde sale el concepto de espacios vectoriales. Yo puedo, utilizando las operaciones básicas de suma y resta, hacer lo mismo para cualquier dimensión. Aquí en la diapositiva vemos, por ejemplo, que, bueno, y esta es la representación precisamente de la dimensión. ¿Sí? Bueno, R significa que es un espacio vectorial y el que está aquí no es un exponente como tal. Este es precisamente la dimensión de ese vector. Entonces, en un espacio unidimensional, bueno, pues estamos hablando de la recta numérica, es decir, serían los números reales. En un espacio bidimensional, bueno, serían los pares ordenados, lo que conocemos como el eje cartesiano. En un espacio tridimensional, pues serían todas las tercias ordenadas, o sea, x, y, z, ahora en el plano en 3 dimensiones. Y sin embargo, esto lo podemos seguir extendiendo a r a la 4, r a la 5, hasta r a la n, es decir, cualquier dimensión, cualquier espacio n dimensional. Y en este ejemplo, pues sería el conjunto de todas las n ordenadas de números reales. Obviamente este espacio ya es imposible dibujarlo como tal, ya no se puede hacer una representación gráfica de ese espacio n dimensional. Sin embargo, matemáticamente, todas las propiedades para la suma de los vectores y para la multiplicación por un escalar se siguen aplicando. ¿Cuál sería aquí el detalle? Bueno, pues ese conjunto de componentes ahora ya no serían 1, 2 o 3, como en el caso de los ejemplos anteriores, sino serían x igual a 1, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Es decir, es un vector de tamaño n, de dimensión n. Y pues puede ser vista como si fuera un punto
Esa coordenada sería como si fuera un punto en ese espacio multidimensional que ya no podemos dibujar. Y el vector sería representado, aquí nótese que en negrita se representan los vectores, sería representado como el conjunto de todas esas componentes. Si fuera el caso de un vector renglón, pues obviamente sería de manera horizontal. Si fuera el caso de un vector columna, pues obviamente sería, como ya lo hemos hecho anteriormente, bueno, pues x1, x2 y así hasta xn. Bueno, y aquí vemos que también las propiedades, las operaciones de suma vectorial y de multiplicación por un escalar también se pueden generalizar para un espacio multidimensional. Es un vector en muchas dimensiones. Ahora tenemos r a la n. ¿Qué es lo que sería aquí? Bueno, si fuera, por ejemplo, un vector con coordenadas u1, u2 hasta un, b otro vector con coordenadas b1, b2, así hasta bn, entonces, pues estos son vectores en el espacio dimensional Rn. Y si C es un número real, es decir, es un escalar, entonces, bueno, pues la suma, que la tenemos aquí, pues sería simplemente la suma de cada uno de los componentes de ambos vectores. La primera coordenada sería u1 más b1, la segunda coordenada u2 más b2, y así hasta un más bn. El caso de un múltiplo por un escalar, por ejemplo, si estamos hablando del vector u, bueno, pues la multiplicación de c por u sería la multiplicación de cada uno de sus componentes por ese escalar c. La coordenada del nuevo vector sería ese escalar por u1, la siguiente coordenada sería ese escalar por u2 y así sucesivamente hasta ese escalar por un. Bien, pues a partir de aquí viene lo interesante, ¿no? Eh, Básicamente vimos ya que pues, cualquier vector se puede representar y en cualquier dimensión, ¿no? De tamaño n. Bueno, pues si existen estos vectores que aquí llamamos u, b y w, y estos vectores están en un espacio vectorial definido de dimensión n, y además tenemos los escalares c y d, pues entonces se cumplen independientemente si es un vector en un espacio unidimensional, es decir, en una recta, o en un espacio de 10 dimensiones. De todas maneras, las propiedades siguientes se tienen que cumplir. ¿Sí? Y vamos a enumerar brevemente cada una de ellas. La primera de ellas, bueno, pues es la cerradura bajo la suma. Si los vectores u y b están en una dimensión, por ejemplo, si son vectores que están en dos dimensiones, y los sumamos, la resultante siempre va a ser un vector en esa misma dimensión. ¿Qué quiere decir esto? No podemos sumar dos vectores que están en dos dimensiones y obtener uno de tres. La siguiente propiedad es la conmutativa. Da lo mismo si yo sumo u más b y después o sumo b más u. El resultado va a ser exactamente el mismo. La propiedad asociativa de la suma quiere decir que yo puedo sumar, si tengo tres vectores, yo puedo sumarlos en orden diferente si el resultado va a ser exactamente igual. La propiedad del idéntico aditivo, bueno, es que si yo tengo un vector y le sumo un vector 0, ojo, no es un 0, es un vector 0. Por ejemplo, si es un vector en dos dimensiones, pues serían una coordenada 0, 0 en todas sus posiciones. Bueno, pues el resultado sería ese mismo vector. La propiedad del inverso aditivo. Si yo tengo un vector y le sumo ese mismo vector, pero con sentido contrario, pues obviamente sería como en física, ¿no? Los vectores que apuntan en direcciones opuestas, pues se restan, básicamente, si son iguales, en magnitud sería 0, el vector 0, ojo, es el vector 0. Si yo multiplico cualquier vector, pues igual por un escalar, ese vector me va a resultar en el mismo espacio, ¿no? Es la cerradura bajo la multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, un vector en dos dimensiones y lo multiplico por un escalar 3, pues ese nuevo vector seguirá siendo en dos dimensiones.
La propiedad distributiva, pero ahora obviamente multiplicándolo por un escalar, bueno, pues nos dice que da lo mismo si tengo un escalar c y yo tengo que hacer la suma de esos escalares y luego multiplicarlo por c, pues da la suma, da lo mismo si yo lo sumo primero o si yo hago primero la multiplicación por un escalar y posteriormente la suma. La propiedad distributiva pues nos dice que si tengo dos escalares sumados, o aquí están los dos escalares sumados, multiplicados por un vector, pues igual da lo mismo si primero los sumo o bien si primero los multiplico por cada vector y luego lo resultante lo sumo. La propiedad asociativa de la multiplicación me dice también de manera similar que si yo tengo un vector que multiplica a un escalar y lo voy a multiplicar por otro escalar, pues da lo mismo si lo hago por separado o si primero multiplico los dos escalares y luego lo multiplico ya por el vector. Y la última, la propiedad del idéntico multiplicativo. Si yo tengo un vector u y lo multiplico por un escalar 1, pues evidentemente siempre me va a salir ese mismo vector. Entonces, estas propiedades básicas que se han estado viendo, ustedes las han conocido para la recta, para las operaciones con vectores en dos dimensiones, pues resulta que aplican para cualquier dimensión y son muy útiles pues para simplificar algunas cosas que se verán un poco más adelante. Bueno, vamos a tratar de ver esto en un ejemplo ya con más dimensiones. En este caso estamos hablando de ejemplos en 4 dimensiones y lo vemos como un ejercicio. Aquí el ejemplo, el ejercicio dice sean u y b y w son vectores en un espacio de 4 dimensiones. Recordemos que esto significa que estamos hablando de un espacio en 4 dimensiones. Entonces tengo los dos vectores, cada uno de estos es su coordenada. Y aquí está representándose como si fuera un vector renglón, ¿sí? En horizontal. Bueno, nos piden encontrar el valor de x. Entonces, bueno, aquí el ejercicio consiste en que yo tengo estas operaciones 2 por u, un escalar 2 multiplicado por el vector u que está acá arribita, y menos, y aquí estamos haciendo una suma del vector b, que es el que está acá, y multiplicado con 3 veces el vector w, que es el que está acá. Entonces, bueno, tengo que hacer las operaciones necesarias para obtener este vector x. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está ya resuelto el ejercicio. Bueno, pues hay que ir aplicando estas propiedades que vimos anteriormente para simplificarlo y que yo obtenga el resultado final, ¿no? Ojo, aquí estamos hablando de que son vectores, no se confundan con que son variables, por favor, son vectores. Y aquí estamos hablando de vectores con arreglos en 4 dimensiones. Entonces, cada uno de estos, cada u, esta u son 4 números, de los de allá arriba. Igual este b son 4 números, este w son 4 números, ¿no? Entonces cada uno de estos vectores tengo que aplicar sus propiedades para obtener el vector que me pide. Bueno, pues lo primero que aquí nos dicen es este menos que está aquí. Aquí, si nos damos cuenta, dentro del paréntesis se están sumando dos vectores. Entonces lo que hay que hacer es simplificar esto. ¿Sí? Ya vimos por una de las propiedades que si yo tengo un escalar que multiplica una suma de vectores, pues da lo mismo si lo hago junto o por separado. Entonces aquí lo que hacemos es separarlo. Ese menos multiplica a menos b, aquí está. Y luego pues menos por más da menos y elimino el paréntesis, ¿no? Entonces aquí el objetivo fue eliminar el paréntesis. Posteriormente, pues simplemente sustituyo, ya que tengo esto lo más simple posible, sustituyo pues los vectores. Aquí tenemos el 2 y en vez de tener el u, pues ahora ya sustituyo lo que está allá arriba, las coordenadas de u, sustituyo las coordenadas de b y sustituyo las coordenadas de w. Ya que son, al final de cuentas, los vectores son coordenadas, ¿no? Entonces estoy sustituyendo esos números. Posteriormente, aquí abajo, pues ya tengo el resultado. Obviamente aquí es un vector por un escalar. Entonces multiplico cada coordenada por el escalar. 2 por 2 es 4. Aquí tengo 2 por menos 1 es menos 2. 2 por 5 es 10. Y 2 por 0 es 0. Y en este caso, bueno, pues el vector ya está simplificado. Simplemente lo vuelvo a escribir. Y lo mismo hago con este, ¿no? El escalar 3 que está aquí,
lo voy a multiplicar por cada coordenada. Entonces, como es 3, ojo, aquí dejaban el signo menos afuera, entonces sería 3 por 6 menos 6, perdón, menos 18, 3 por 2, 6, 3 por 0, 0 y 3 por 3, 9. ¿Okay? Bueno, esto hay que irlo simplificando. Si nos damos cuenta, ya ahora nuestra operación ya se convirtió simplemente en una suma de vectores. Y bueno, suma o resta, ya sabemos que son operaciones similares, ¿no? Entonces, si ya lo tengo de esa manera, ya lo tengo acomodado, ahora pues únicamente tengo que hacer las operaciones que me indican con cada uno de las coordenadas, ¿no? Entonces aquí tenemos el 4 del vector primero, que se con este menos, y aquí ya están metiendo el signo, con el menos 4, y aquí menos por menos da más, sería con el 18. Entonces la primera coordenada del nuevo vector sería 18 positivo. De manera similar así se hace para las siguientes coordenadas, ¿no? Tiene que restarse aquí sumarse, perdón, aquí el menos 2 con este, vamos a cambiarle de color para que se vea. Aquí tenemos entonces el menos 2 que está sumando con el signo, ojo, aquí ya están afectando el signo, con el 3 y con el 6 también, ojo, están afectando el signo. Y tenemos la siguiente coordenada. Entonces menos 2, menos 3 y menos 6 me da menos 11. Lo mismo hacemos ahora con la siguiente coordenada. Ahora estamos, ojo, estamos utilizando esta de acá, el 10, el 1 y el 0 con sus respectivos signos, y es la operación que está aquí. Entonces 10 menos 1 menos 0 me da 9, que es la siguiente coordenada. Y bueno, pues por último tenemos la última coordenada, son 4 coordenadas en este caso. Entonces aquí tenemos el 0 con este menos 1 y con este 9. Entonces, estas son las siguientes operaciones que se hacen. Y pues el resultado de 0 más 1 menos 9 pues es menos 8. Entonces el resultado pues es que ese vector x que me piden encontrar aplicando las propiedades anteriores pues tiene las coordenadas 18, menos 11, 9 y menos 8, ¿sí? Representados como un vector renglón. Entonces, bueno, básicamente las propiedades nos sirven para esto, ¿no? Para simplificar, si yo tengo varias operaciones con vectores, me sirven para simplificar de la manera que al final de cuentas yo únicamente tenga que hacer sustituciones, ¿no? Y bueno, pues aquí sería el fin de este ejercicio. Nada más dejamos una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el vector b, en lugar de tener 4 coordenadas, perdón, tuviera 3? ¿Sí? Y lo intentáramos poner aquí en este ejemplo. Bueno, pues resulta que no se puede. ¿Sí? Acuérdense de la primera propiedad que está indicada ahí arriba. Acuérdense que ahí dice que si yo sumo dos vectores en la misma dimensión, pues el resultante es un vector en la misma dimensión. Pues yo no puedo sumar un vector de 2 dimensiones con uno de 3, con uno de 4. ¿Sí? Para poder sumar vectores o para poder multiplicarlos por un escalar, todos tienen que estar en la misma dimensión.